Jóvenes, muy buenas tardes. Aquí estamos con toda la actitud mostrándoles otro video, que en este caso es un video para analizar un problema de lo que son transformadores eléctricos. Ya en el video anterior explicábamos cuál es el principio de funcionamiento de lo que es un transformador eléctrico. Decíamos que operaba bajo el principio de lo que es la inducción electromagnética. Posteriormente, una vez ya explicado ese principio de inducción electromagnética, vamos a desarrollar la ecuación que comúnmente nosotros utilizamos en muchas de las soluciones de problemas de transformadores, que parte de lo que es la ecuación de la ley de Faraday, en donde la ecuación de la ley de Faraday dice que el voltaje inducido es igual al número de espiras por la variación de flujo con respecto al tiempo. Entonces, la ecuación, ¿qué es lo que nos dice inicialmente? Nos habla voltaje inducido es igual a menos número de espiras, variación de flujo entre variación de tiempo. Esta ecuación que estoy anotando es la ecuación de la ley de Faraday. La ley de Faraday nos habla de el valor del voltaje inducido. Una vez ya conociendo esta ecuación, ahora la voy a utilizar para calcular el valor de voltaje inducido tanto en el primario como en el secundario. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Nos dice voltaje, vamos a ponerle primario, ya sé que es el voltaje inducido en el primario, igual a menos N, P, que en este caso sería número de espiras en el primario, por variación de flujo entre variación de tiempo. Eso es para el primario. Para el secundario sería voltaje inducido en el secundario es igual menos número de espiras en el secundario, variación de flujo entre variación de tiempo. Fíjense, si ustedes se dan cuenta, aquí en la ecuación estoy hablando de un valor de voltaje. Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy variando el número de espiras en el primario, o estoy indicando que es el número de espiras en el primario y número de espiras en el secundario. Más sin embargo, yo no indico variación de flujo en el primario y variación de flujo en el secundario, ni variación de tiempo. Porque si bien recordarán, cuando nosotros hablábamos de la definición de lo que es un transformador eléctrico, decíamos que es una máquina eléctrica estática que opera bajo el principio de inducción electromagnética y que varía tanto valor de voltaje como valor de corriente. Pero el valor de la frecuencia lo mantiene constante y asimismo el valor del flujo y del tiempo es constante. Por lo tanto, estamos hablando del mismo valor del flujo tanto en el primario como en el secundario. Asimismo, como el mismo valor de tiempo o la variación de tiempo, tanto en el primario como en el secundario. Una vez que ya tengo estas ecuaciones, ahora voy a hacer una división del valor del voltaje inducido en el primario entre el valor de voltaje inducido en el secundario. ¿Y cómo me quedaría? Digo, primario es igual menos NP por variación de flujo, variación de flujo. Esto entre lo que es en el secundario menos NS, en este caso es el número de espiras en el secundario, variación de flujo entre variación. Una vez que ya tengo esta división de voltaje primario entre voltaje secundario, entonces ustedes se dan cuenta, esto con esto se elimina lo que es la variación de flujo con variación de flujo.
Variación de tiempo con variación de tiempo. Y lo que me queda de la ecuación es lo siguiente. Nos dice que entonces sería voltaje primario entre voltaje secundario igual al número de espiras en el primario entre el número de espiras del secundario. Esta es la ecuación que me queda. Este signo con este signo también se vuelve positivo, entonces por eso es que ahí todo me queda positivo. Una vez que tengo esta ecuación, es la ecuación que yo voy a utilizar para resolver el problema que tengo planteado. También vamos a utilizar, en vez de la E, vamos a utilizar la V como indicación de voltaje en el primario, voltaje en el secundario, número de espiras en el primario, número de espiras en el secundario. O también corriente en el secundario entre corriente del primario. Y esto es igual a relación de transformación. Ahorita en estos momentos en el problema no vamos a utilizar esa relación de transformación, pero algunas veces se encontrará en algún problema que utilizan ese término, que es relación de transformación. Esa relación de transformación es que tanto estás variando el voltaje con respecto al primario, ya sea elevarlo o reducirlo, ¿sí? Y eso nosotros le llamamos relación de transformación. Cuando nosotros decimos que el voltaje primario entre el voltaje secundario, hacemos esa división, le llamamos relación de transformación. Luego, esa relación de transformación también la puedo utilizar solamente con mi número de espiras en el primario entre el número de espiras en el secundario. O, muchas veces, corriente en el secundario entre corriente del primario, también calculo esta relación de transformación que yo la indico con una A minúscula. A esta minúscula le llamo relación de transformación. Bueno, una vez ya desarrollada la ecuación que voy a utilizar para resolver el problema de transformadores, vamos a ver qué es lo que dice el enunciado del problema. El enunciado del problema nos dice: un transformador de elevación de 400 espiras en su bobina secundaria se alimenta con una tensión de 110 volts en su bobina primaria y de 150 espiras en su bobina primaria. Si ustedes se dan cuenta, entonces, aquí sería voltaje primario. Repito, cuando nosotros hablamos de esas 400 espiras, habla de su bobina secundaria. Y luego dice, se alimenta con una tensión de 110 volts en su bobina primaria y su bobina primaria de 150 espiras. Entonces aquí están número de espiras en el primario. Una vez que tenga estos datos, ya conozco los datos, ya vi cuáles datos traen el enunciado, lo que me resta hacer es sustituirlos en mi ecuación. Para sustituirlos en mi ecuación voy a borrar lo que tenemos aquí anotado y solamente voy a utilizar esta ecuación, la final de la que platicábamos, que decía que es voltaje primario entre voltaje secundario igual número de espiras en el primario y número de espiras en el secundario. Si ustedes se dan cuenta, aquí, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Acá nosotros tenemos número de espiras en el secundario, número de espiras en el primario. Voltaje primario, pero desconozco el voltaje secundario, que es lo que me está pidiendo acá. Dice, ¿qué voltaje inducido se obtiene? Estamos hablando del voltaje secundario. Entonces, para nosotros hablar del voltaje secundario, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito hacer un despeje. Si estarán de acuerdo conmigo en que este voltaje secundario es el que yo necesito. Está dividido, lo voy a pasar multiplicando. ¿Cómo me queda la ecuación? Si ustedes se dan cuenta, mi ecuación me queda de la siguiente forma. Voltaje primario igual
número de espiras en el primario entre el número de espiras del secundario por voltaje secundario. Una vez que ya tengo hecho ese despeje, ahora ¿qué es lo que necesito hacer? Regresar estas otras dos variables y hacer lo mismo. Esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando y esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces, ¿cómo me queda finalmente mi ecuación? Voltaje secundario es igual al voltaje primario, ¿sí? Pero ahora esta que está dividiendo lo voy a pasar y esta que está multiplicando la voy a pasar dividiendo. Así me queda la ecuación. Así me queda de esa forma me queda mi ecuación y solamente me resta ya nada más sustituir mis valores. Ya nos dimos cuenta que es lo que voy a calcular, el voltaje en el secundario. Tengo mi valor de voltaje primario que son 110 volts. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voltaje secundario es igual 110 volts, que es el voltaje primario. ¿Esto que va a multiplicar a qué? Al número de espiras en el secundario, que son 400 espiras. Entre mi número de espiras en el primario. En este caso son 150. Al hacer mi sustitución, solamente lo que me resta es hacer la operación y ver el resultado que me está dando en lo que es el voltaje inducido o el voltaje secundario. 110 por 400. 110 por 400 me da un valor de 44,000 volts entre 150. Entre 150. Y me da un valor en el voltaje secundario de 293,33 volts. Este sería el valor que me pide el problema calcular. Repito, tenemos estos datos. El problema inicial, que es de transformadores, me dice que es un transformador de elevación. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a elevar el voltaje de alimentación en el primario. Mi voltaje de alimentación en el primario es de 110 volts. Pero en el primario tengo 150 espiras. En el devanado secundario tengo 400 espiras. O el número de espiras en el secundario son 400. Una vez que ya tengo esos datos, utilizo mi ecuación que ya desarrollé anteriormente. ¿Qué busco? El voltaje secundario. ¿Qué es lo que hago? Un despeje. Esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando, que es esto. Aquí lo pasé multiplicando. Una vez que ya tengo mi ecuación de esta forma, ahora ya nada más lo que me resta es obtener esta variable. ¿Qué es lo que hago? Mis otras dos variables las voy a regresar del otro lado de la igualdad. Lo que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando y lo que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo y es lo que estoy haciendo. Esto que está dividiendo lo estoy pasando multiplicando y esto que está multiplicando lo estoy pasando dividiendo. Por eso es que me queda que es voltaje primario por el número de espiras en el secundario entre el número de espiras en el primario. Ya tengo mi ecuación. Posteriormente, ¿qué hago? Sustituir esos valores que ya conozco. Voltaje primario 110. Número de espiras en el secundario 400 espiras. Número de espiras en el primario 150. Hago mi operación de 110 por 400 me sale 44,000 y lo divido entre 150. Aquí espira con espira se elimina y solamente me quedan volts. Al hacer la operación de
34.000 entre 150, me sale un valor de 293.33 volts. Eso es el valor del voltaje inducido en el secundario o en mi devanado secundario. Por el momento eso es todo. Espero haya quedado claro la solución de este problema.